Hoy tenemos una entrevista muy interesante. Tenemos al gran psicólogo Cristian Solano, quien también tengo el privilegio de que haya sido mi profesor en un par de cursos en la universidad. Hoy vamos a tocar un tema también muy relevante, ahora último, que es sobre intervención basada en evidencia, intervención psicoterapéutica basada en evidencia para el tema de adicciones. Y pues nada, espero que sea de su agrado y profesor Solano, no sé si usted quisiera decir un par de palabras antes de empezar. Buenas noches a todos y gracias por la invitación, Ítalo, y contento, ¿no?, de este espacio académico para poder conversar un tema tan importante como es hablar de la atención, tratamiento y la psicoterapia en adicciones, una problemática de salud pública a nivel mundial, en el caso de Perú, mucho más aún. Así que contento por la oportunidad y bueno, estoy a tu disposición. Bien, perfecto. ¿Le parece si empezamos con las preguntas? Adelante, adelante, entremos al diálogo. Bien. Bueno, quizás un poco, empezando un poco por lo personal, eh, ¿qué lo motivó a usted a especializarse en el tema de las adicciones? Gracias. El interés académico y personal está desde pregrado. Recuerdo ya en la carrera de psicología, prácticamente a mitad de la carrera, la primera oportunidad que visité una comunidad terapéutica, que son tratamiento de drogas de internamiento. Y también en la vida personal te comento, vengo de un barrio de riesgo, tengo amigos, tengo estado en el tema de consumo de drogas muy cercanos, tengo Ujú. también familia y el tema lo he vivido, yo diría, como adolescente, como joven, como familiar, y esto me llevó un poco a motivarme en ver un área clínica de trabajo muy importante. Entonces el tema parte por una visión personal de ayudarme, ayudar a otras personas y un poco entrar en la línea de trabajo ya hace más, creo, de 22 años. Y bueno, sigo en el tema, así que hay mucha motivación. Siempre cuando yo hablo de adicciones me genera un plus, ¿no? Porque son temas que uno conoce de la teoría, de la práctica, y obviamente se ayuda mucho en la comprensión de los pacientes usuarios. Ok, bien. Eh, desde una intervención psicoterapéutica basada en evidencia, que es lo que pues, vamos a hablar hoy día, cómo define usted una intervención que sea basada en evidencia? Porque intervenciones hay varias, entiendo, para adicciones, pero ¿cómo usted define que sea basada en evidencia? Todo parte de analizar la investigación. Es decir, en psicología encontramos hoy en día una gran lista de enfoques terapéuticos. Y cuando trabajamos en el tema de adicciones y conductas adictivas, buscamos lo siguiente, ¿no? Revisar investigaciones y buscar el término de la eficacia, efectividad, eficiencia, tratamientos psicológicos que han demostrado resultado. Porque obviamente en estos casos, como en otros también, se requiere pensar de manera muy responsable y muy adecuada en una intervención que, repito, haya demostrado previamente resultado, para no hacer ninguna acción iatrogénica, que puede ser algo evaluado, que puede ser algo que sea comprobable, siempre pensando lo siguiente, ¿no? La terapia de evidencia también va a considerar cómo se adapta esto a cada paciente en particular. Así que creo que en esa línea pensamos siempre que dar la atención adecuada en salud mental implica trabajar siempre base investigación, base revisión y base en perfeccionamiento de las nuevas terapias que implican una mejor atención a este público tan importante. Bien. ¿Y qué diferencias usted encuentra entre los tratamientos con evidencia científica y aquellos que carecen de esta? En el país, lamentablemente, hay mucha pseudociencia, hay mucha atención quizás con falta de atención profesional y pasa mucho en adicciones, porque hay mucho prejuicio en el tema, ¿no? Se habla de una enfermedad, de un vicio, de un castigo moral, es decir, hay mucha percepción de la sociedad al respecto. Entonces, en ese contexto, muchas personas con intención buena o no tan buena intentan hacer un tipo de ayuda. Entonces, a veces pasa que hay pseudointervenciones o intervenciones sin base empírica ni teórica que implican, por ejemplo, la atención de pacientes. Entonces, ¿eso qué lleva? Que muchas veces las acciones pueden ser iatrogénicas, contraproducentes. En vez de un paciente poder ayudarlo en su recuperación, lamentablemente la atención puede ser
todo lo contrario. Entonces se encuentra mucho en la parte clínica, ¿no? A veces de repente un enfoque terapéutico que no tenga en el tema evidencia se aplica, o incluso a veces hay personas no psicólogas que hacen intervención, por ejemplo. Entonces, hay un lema interesante en las adicciones o algunos mitos y prejuicios. Por ejemplo, ¿no? Se piensa que solamente un adicto puede ayudar a otro adicto. Entonces, eso implica que a veces se piensa que solamente un consejo, una Ujú, palabra o un tipo de acción, entre comillas, mística, es el camino a trabajar la parte terapéutica. ujú. Entonces, en ese contexto, somos responsables de pensar en terapias profesionales por gente capacitada y entrenada en el tema de adicciones. Ujú. Bien, bien. Ya que mencionó también un par de mitos o ideas que se puedan tener, más adelante vamos también a abordar ese tema. Sí, porque es un tema interesante y no lo quiero pasar por alto tampoco. Pero, Sí, totalmente. ujú, sí. Y continuando con la línea, ¿cuáles usted considera que son los enfoques terapéuticos más eficaces actualmente para abordar las adicciones? Uh-huh. Mira, vamos a encontrar una lista de enfoques terapéuticos. Ujú, Y en ese sentido, ¿qué hacemos? Yo puedo dar una opinión, pero quizás hagamos revisión teórica, ¿no? Metaanálisis, revisión sistemática o entrar a la página de la división 12 de APA, de División de la Psicología Clínica. Entonces, ¿qué encontramos ahí? Que en adicciones se ha encontrado mejor eficacia en los modelos conductuales, es decir, terapia conductual, terapia cognitivo-conductual y hoy en día ya también terapias contextuales. Entonces, ese modelo de preferencia, cuando hacemos de repente entrevistas a terapeutas, psicólogos o psiquiatras, diríamos que la mayoría, yo diría casi el 60%, tienen formación conductual. ¿Por qué? Porque muchas guías y manuales que dan una orientación en el trabajo de adicciones tienen esta base de formulación. Si bien hay enfoques adicionales, también hay que decirlo, pero digamos que el enfoque de preferencia por afinidad y por, repito, resultado son los modelos conductuales. Entonces, quizás en esa línea se recomienda como un modelo de primera línea trabajar, repito, estos modelos conductuales, cognitivo-conductuales o contextuales para las conductas adictivas. ok, bien. Se pueden presentar algunos casos en los cuales hay una suerte de eclecticismo, o sea, en los cuales tengamos que combinar algunos modelos terapéuticos. Sí, no, ¿por qué? Mira, vamos a encontrar dos posturas. Una postura que puede ser muy estructurada, que te dice que solamente un modelo funciona. Pero luego contamos lo siguiente, ¿no? Que los modelos, si bien tienen semejanzas y diferencias en el tema teórico, pero es importante tomar en cuenta lo que funciona respecto a la parte de la práctica. Por ejemplo, en la terapia con la familia de los pacientes, usualmente el enfoque del modelo sistémico tiene un buen resultado. Es un enfoque obviamente más trabajado a cómo la familia es un sistema de actividades, por un lado. Otro aporte, el modelo humanista, por ejemplo, aporta mucho en el constructo de trabajar la famosa relación terapéutica, que como sabemos es una variable transversal a todo modelo terapéutico. Entonces, pienso que en la experiencia tenemos una formación terapéutica, pero hay que tomar en cuenta que hay otros modelos terapéuticos de mayor o menor grado que podrían dar un aporte. El tema es quizás un poco que un psicólogo tiene que tener una base teórica sólida, porque tampoco se puede caer en el famoso eclecticismo, ¿no? No podemos Ujú, de repente hacer todo de operativa y a veces eso puede generar una confusión para el terapeuta o para el paciente. Ahí la habilidad sería que un buen psicólogo o terapeuta tenga la capacidad de hacer que la información teórica sea didáctica al paciente y que las técnicas sean comprensibles en esa línea de trabajo. En psicoterapia, y en el tema sobre todo de drogas, dicen los expertos, pues, o sea, no hay dogmas, hay que hacer el famoso modelo hidrográfico, ¿no? Hay que adaptar la terapia al perfil del paciente y a las necesidades que éste requiere. ok. Eh, Dentro de todo la estructura que pueda tener el modelo, ¿qué rol juega la psicoeducación y el trabajo con la familia? Los modelos conductuales
factores cognitivos, conductuales y contextuales tienen temas en común. Y obviamente todo modelo implica lo siguiente, ¿no? La acción participativa de un consultante. Entonces, pensar en una situación es algo elemental. ¿Por qué? Se considera lo siguiente, ¿no? El usuario tiene que aprender a ser autónomo y a ser su propio terapeuta a largo plazo. En el sentido que pueda conocer su problemática, sepa cómo trabajarla, y si bien es cierto, el psicólogo va a colaborar, guiar, ayudar, luego él tiene que de alguna manera generar esta, repito, autonomía. Entonces, saber lo que le pasa genera esta famosa metacognición y que él pueda entender que finalmente estamos frente a una conducta, problema importante, ayuda a una mejor toma de conciencia, que se llama en el tema de la atención la adherencia terapéutica, de iniciar, continuar y terminar un tratamiento en adicciones. Más aún, se habla hoy en día que estos temas son permanentes o crónicos. Entonces, que él pueda trabajar mucho la parte psicoeducativa, que sepa del tema de cómo hacer el cambio, es importante. Entonces, creo que por ahí la técnica es recomendada y usualmente muy implementada. Y también para la familia. A veces la familia está muy ciega o está con dificultad de reconocer que el paciente familiar tiene una adicción. Entonces hay que dar ahí mucho trabajo educativo a la familia para reconocimiento del problema, llámese enfermedad, hice un modelo biomédico y hacer un plan de acción al respecto. Bien. Y hablando solamente en el contexto peruano, que creo que ya lo mencioné un poco también, pero acá quizás para que se explaye un poco más, ¿cuáles son los desafíos particulares que puede enfrentar un tratamiento en adicciones aquí en Perú? Mira, el tema es muy amplio, sería motivo de Ujú. una charla, pero te lo resumo. El Perú tiene lamentablemente una lista de factores de riesgo hacia el tema de consumo de drogas. Por ejemplo, somos el segundo país que produce drogas cocaínicas. Entonces, hay una gran oferta de drogas en el país. Ujú. Oferta y disponibilidad. Otro, en el país el consumo de drogas no es punible. El consumo de drogas está permitido hasta la posesión de una cantidad máxima. Por ejemplo, Sí. marihuana 8 gramos, cocaína 2 gramos, PVC 5 gramos, por un lado. Entonces, hay mucha normalización del tema del consumo de drogas. Entonces, estos factores realmente pueden favorecer que una persona entienda que usar drogas es una conducta, repito, normal, por un lado. ¿Sumado a qué? La búsqueda de atención, es decir, cuál es la oferta de atención en su para esta problemática, a nivel de orientación, consejería, intervención breve o ya un trabajo especializado. Entonces, lo puedo resumir en esta frase. Tenemos muchos pacientes, muchos consultantes que quieren una atención, pero hay poca respuesta de servicio. Es decir, Ujú. uno va a un centro de atención en salud mental, usualmente, o en drogas, encontramos quizás que hay una lista de espera, porque la atención, repito, no cubre la demanda requerida. Entonces, es un tema pendiente. Si bien es cierto, han habido algunas mejoras a partir de la implementación de los centros de salud mental comunitario, estoy pendiente la atención adecuada de adicciones para población en general, llámese niños, adolescentes más vulnerables y en este caso también personas adultas. Bien. ¿Cree usted que es necesario adaptar las terapias al contexto sociocultural de acá de Perú? Este video está auspiciado por nadie. Así que suscríbete, dale like, comparte, realmente apoyas muchísimo haciendo eso. Dicho esto, puedes seguir con el video. Sí, mira, justo estamos trabajando con Devida, Ujú. haciendo guías y manuales, lo que tú comentas. Es decir, si bien podemos contar con una guía, manual, protocolo de atención estructurado, Ujú. sistematizado, científico, hay que tomar en cuenta la variable de la cultura y la idiosincrasia del usuario. Yo sigo trabajando con una población de Costa, Sierra Cela, por ejemplo. Entonces, la cosmovisión del usuario es un tema relevante. Ojo, tanto del paciente como también del propio terapeuta, que viene aquí con sus respectivos prejuicios o ideas preconcebidas. Entonces, es clave este elemento de adecuación. Por ejemplo, ya se ha hecho al respecto unos estudios interesantes de, por ejemplo, cómo trabajar el consumo de alcohol en población, por ejemplo, altoandina. O, por ejemplo, cómo trabajar ese tema quizás en zonas rurales en el cual el consumo de alcohol está normalizado. Entonces,
es importante, diríamos, la adecuación de las guías de intervención a este contexto propio y muy particular. Si bien es cierto, hay aspectos generales, pero hay quizás algunas variables propias de la población que requieren un trabajo mucho más especializado. Por ejemplo, los adolescentes, los y las. No es igual trabajar con un adulto que con un adolescente. Grupo etario. De repente, un chico que es quizás de zona urbana, llámese costa, un chico que de repente se encuentra en la Amazonía, con otra idiosincrasia y otra cosmovisión. Ok. Y ya para no pasar por alto este tema, ya que lo mencioné otra vez, el tema de qué mitos por parte de los psicoterapeutas, no los psicólogos, pueden encontrar con el tema de adicciones. Primero, que muchos colegas tendrán la intención buena o no de trabajar esta población y no están preparados. Se piensa que trabajar en adicciones es algo muy de rutina. Uno. Segundo, muchos colegas no creen en lo que es el tratamiento. Se piensa que el adicto no cambia, por ejemplo, que no tiene recuperación. Okay. Llámese un modelo, digamos, de atención eficaz. ¿Qué más encontramos quizás en ese sentido? Que a veces hay un cierto estigma. El estigma a la conducta adictiva es muy fuerte. El término adicto, drogadicto, es fuerte. Entonces, obviamente, muchos colegas, incluso a veces cuando escuchan el término, tienen cierta conducta de distanciamiento o rechazo en atención. Entonces, a veces eso implica que el usuario incluso sienta esto y lo perciba. Socialmente, decir soy un adicto o un paciente que usa drogas no es algo tan frecuente. Entonces, hay aspectos, temas que trabajar por parte de nuestros terapeutas. ¿Qué más te puedo comentar? A veces puede pensar en algo que es un gran error, ¿no? Muchos colegas a veces por temas de mucha índole intentan trabajar con pacientes con los cuales no tienen previamente experiencia. Y eso es frecuente. ¿Qué implica? Pensar que solamente voy a aplicar lo que encuentro en una guía manual sin preparación previa implica una acción contraproducente. Entonces, esto como todo tipo de trabajo requiere un entrenamiento, una capacitación y obviamente una guía importante para hacer un trabajo que sea adecuado para el paciente. Entonces creo que por ahí diría lo más relevante respecto a los profesionales en atención. Y bueno, dentro de las adicciones se puede conocer que el tema de recaídas es algo pues que pasa, no es una realidad también. Y desde su experiencia, ¿cuáles son las estrategias psicoterapéuticas que han demostrado ser más efectivas justamente para esto, para prevenir las recaídas? Claro, vamos a encontrar explicaciones teóricas que te dicen que la recaída es parte del tratamiento, del proceso, incluso de algunos famosos estadios de cambio. Está la recaída, que es el reinicio de la conducta adictiva. Siempre un terapeuta considera que lo ideal sería este paciente que entra a tratamiento, llega a una abstinencia, llega a una fase de mantenimiento y está estabilizado. Eso es lo ideal. En la vida práctica, muchos usuarios hacen lo que tú dices, hacen un desliz y o una recaída. ¿Qué implica esto? Un retorno a la conducta adictiva. Entonces, hoy en día se piensa lo siguiente. Toda intervención terapéutica considera programas o sesiones de prevención de recaídas. Y en esa línea hay modelos conductuales, conductuales que tienen una cierta eficacia, como es, por ejemplo, el famoso modelo de Marlack y Gordo, que te dice trabajar mucho técnicas de autocontrol para prevenir estímulos antecedentes que puedan desencadenar el tema de la recaída. Y te plantea pasos. ¿Qué hacer al respecto para la parte preventiva y cuando sucede la conducta, tomar acciones inmediatas? Se habla de los famosos determinantes intrapersonales en el usuario, como por ejemplo la frustración y determinantes de tipo interpersonal. Por ejemplo, rodearse de amigos de consumo. Entonces ahí dice el modelo claramente que tiene técnicas claramente definidas de qué hacer para disminuir ese riesgo, repito, a una recaída. Entonces, ¿qué se plantea? Terapia y que luego el paciente entre en una fase de seguimiento, de mantenimiento. Es decir, tú puedes plantear una psicoterapia o intervención terapéutica y uno te dice, usted, para que se pueda mantener, tenemos esta posibilidad de una fase de soporte, de mantenimiento, para que la prevención de la caída sea el punto clave. Conseguir que la abstinencia y la conducta que ha sido ya rehabilitada pueda darse a mediano
y largo plazo. Ujú. Y cuando, bueno, entiendo y acá usted me corregirá, ¿no? Cuando llega un usuario, un consultante justamente con esta problemática, eh, ¿qué hacer o qué se hace cuando, no sé, usted detecta justamente un tema de adicción, pero este consultante como que lo niega o dice que no es su caso? Gran pregunta. En adicciones pasa algo que es un poco controversial o extraño, ¿no? Ujú. En temas de salud mental, llámese depresión, ansiedad y otros, viene el paciente y te cuenta el problema con una disposición, ¿no? Es decir, es un paciente ideal, ¿no? Que te cuenta lo que piensa, lo que Ujú. siente, lo que hace. Pero ¿qué pasa en adicciones? La adicción genera en el usuario una alteración de su aspecto valorativo. Entonces, conductas de cierta engaño, manipulación, simulación son muy frecuentes. Entonces, a veces los pacientes tienen una parcial o una falta de conciencia de enfermedad o del problema. En sencillo, no reconocen que tienen un problema de consumo de drogas. Entonces, es frecuente que lleguen los pacientes con una adicción y acompañados de una famosa ausencia de motivación, resistencia, en pocas palabras. Entonces, ¿qué Ujú. implica esto? Que un terapeuta de adicciones está habituado, yo diría que de cada 10 pacientes, entre 7 u 8 tienen una parcial conciencia o una conciencia nula. Wow. Entonces, es como que entra el paciente y entra acompañado de su falta de motivación. Entonces, un terapeuta que trabaja en el tema debe tener la capacidad de crear en el paciente estrategias motivacionales con el usuario, a veces también con la familia, y ver qué hacer en ese ambiente del usuario para ir incrementando esa motivación, Ujú. partiendo de cero o de una motivación parcial, buscando objetivos cortos, para luego ya empezar una intervención mucho más adecuada. Y es un gran reto. Posiblemente la variable más trabajada en psicoterapia es la motivación, que se trabaja de manera transversal en cada sesión de terapia. Así que es Ujú. un reto muy importante. Hay que tener mucha habilidad terapeuta, lo que se dice hoy día las famosas habilidades de cómo uno puede hacer el enganche, la motivación, el encuadre, para que realmente pueda generar una autoeficacia y pueda hacer un cambio favorable. Ujú. Cuando se habla de perdón, de adicciones, usualmente, bueno, lo primero que se viene a la mente podría ser quizás el tema de sustancias, no quiero decir la palabra, no es el que baje YouTube el video, pero de sustancias. em, pero, ¿y qué hay del tema de, por ejemplo, la adicción a los videojuegos? O sea, personas que puedan llegar a sesión endeudadas y así. ¿Qué tan Claro, frecuente? Ajá. de manera clásica, años 80, 90, no se hablaba mucho de las famosas sustancias psicoactivas, Ujú. ¿no? El tema de eso. Pero ¿qué ha pasado aquí? De los últimos 20 años ha habido un auge de lo que son comportamientos o conductas adictivas, llamadas adicciones no convencionales. Y ahí, por ejemplo, el juego patológico ha sido la primera conducta de mayor prevalencia, de mayor incidencia. Luego del juego tenemos lo que es el tema de los videojuegos, como tú me comentabas, Ujú. y hoy también otras adicciones. Entonces, hoy en día se ve lo siguiente, ¿no? Que hay un incremento gradual de usuarios que vienen por conductas adictivas. Llámese juego patológico, en línea o fuera de línea, presencial o digital. El Ujú. tema de los videojuegos, también importante. El tema del internet, redes sociales y por ahí de repente pornografía y otras conductas adecuadas. Entonces, yo te diría que lo que sí ha aparecido de manera clara y es un motivo de alerta es el problema del juego patológico. Ujú. Antes, en el tema de los casinos, de manera presencial o física, hoy en día con la tecnología hay un boom, lamentablemente hay que decirlo, de las famosas apuestas virtuales o juego digital, llámese en aplicativos y todo esto que implica. Entonces, esto requiere una atención de parte de las autoridades y estar listos quizás para trabajar esta tipología que es realmente muy diferenciada en comparación con una conducta clásica de adicción. Ujú. Hay una pregunta muy... no sé qué tanto lo habré escuchado, pero al menos yo sí.
y no es mi área tanto el tema de adicciones, pero sobre todo con el tema de niños y las madres tienden a preguntar, ¿cómo sé que mi hijo tiene una adicción, por ejemplo, a los videojuegos? Y al menos cuando vas a internet siempre te sale esto de las horas, ¿no? ¿Cuántas horas juega al día? ¿Es realmente el tiempo un determinante o un factor? Gracias por la pregunta. Es importante. ¿Qué pasa en el tema de los videojuegos, por ejemplo, y el conducto del juego? Primero lo siguiente, ¿no? Vamos a encontrar a nivel estadístico que la mayoría de personas que hacen videojuegos lo hace de forma social o habitual. Es decir, muchos jóvenes, niños que hacen conducta de videojuegos lo hacen de manera, repito, recreativa o habitual. Ujú. Pero para un grupo de estos chicos, como comentadas, quieren una conducta problemática y o adictiva. Y la pregunta es, ¿dónde se encuentra esa línea de división? ¿Cómo diferenciar un uso social o Ujú. habitual de un uso problemático o adictivo? Ahí te digo básicos indicadores. Por ejemplo, cuando el videojuego tiene un impacto negativo, una consecuencia negativa en el niño adolescente, es un indicador de alerta. Llámese, el juego repercute, por ejemplo, en su vida cotidiana, estudios, relaciones familiares, comportamiento, es decir, ya la conducta impacta. Y si hablamos de una adicción per se, ¿qué pasaría? El niño tiene un déficit o una ausencia de control. Ya no controla la conducta. Es como que el videojuego ahora lo controla él. No puede, como Ok. tú comentabas, abstenerse de jugar o no puede detener el juego. Entonces, en ese sentido se piensa lo siguiente, ¿no? Que hay indicadores claves que es importante tomar en cuenta. Sugerencia a la familia, buscar a un psicólogo en el tema que maneje adicciones y poder recibir una evaluación pertinente para plantear qué intervención se puede hacer. Consejería, de problema, psicoterapia, si no sea el caso. Ujú. Bien. Y justamente, sobre todo los jóvenes, jóvenes psicólogos, estudiantes también de psicología, que están interesados en trabajar con adicciones, qué recomendaciones usted les puede dar? Yo creo que primero tener una apertura a conocimiento, que es Ujú. básico, y capacitarse. Y quizás el punto inicial sería tomar contacto con docentes, investigadores en el área y empezar a hacer algunas prácticas supervisadas en el tema de las adicciones. Por ejemplo, se encuentra hoy en día con unidades de adicciones en el sector público, por ejemplo, o quizás atenciones de pacientes con supervisión. Ujú. Ver es fundamental, pero siempre, repito, con una supervisión. ¿Por qué? Esto siempre lo enfatizo. Es una población que tiene algunos comportamientos que requieren mucho manejo. Entonces, a veces me pasa que quizás los chicos van con la intención de ayudar, Ujú. pero a veces tienen dificultades en el manejo del usuario. Entonces, es importante buscar centros de formación, guías, profesores que trabajan el tema, repito, de las adicciones. Te cuento un poco mi historia. Yo, por ejemplo, empecé un entrenamiento en el Hospital Emilio Palizán, en Ok. el centro de Ñaña, en adicciones. Luego pasé a trabajar al hospital, lo que es terapia de conducta, es decir, siempre busqué informarme en el tema y aprender de la gente que sabe en el tema. En este caso, profesores, psicólogos, sumadamente al tema de la capacitación, ¿no? Y ver Ujú. quizás hay de repente algunos cursos, alguna formación que es importante en el área. Entonces, por un lado, está la parte de práctica, Ujú. recibir, repito, una buena acompañamiento de asesoría, supervisión en casos y empezar a trabajar. La experiencia y la experiencia se construyen. Así que si están motivados, es bueno aquí realmente estar bien ordenados de la cabecita, porque es en el tema de las adicciones, los chicos, llámese los pacientes, pueden ser un poco, diríamos, retadores. Ok. Te digo, por ejemplo, qué pasa a veces. Este, estudiantes que a veces tienen un mal manejo personal y pueden generar con el paciente una relación sentimental o emocional. Ujú. Y eso, por ejemplo, pasa a veces. Entonces, o por ejemplo, quizás caen de repente en ser manipulados por los pacientes. Porque los pacientes aquí son muy hábiles, tienen mucha conducta aprendida Ujú. a nivel de ciertos mecanismos para engañar a los chicos. Entonces, es importante aquí que tengan una supervisión de caso y que separen el aspecto personal, Ujú. el aspecto académico, que haya
hay que tener un equilibrio para que, repito, no hagan ninguna conducta que sea contraproducente. Eso. Ok, interesante esa parte de lo último que mencionó de la manipulación y eso. Sí, Ok, ok. sí, Ángela, si ajá. manipulan a los psicólogos, créanme que también. Dale. Ok. Ángela nos hace una pregunta, dice, ¿qué opinas sobre el tratamiento de las adicciones dentro del sistema penitenciario? Bueno, hay un gran debe. Yo te cuento que trabajé con debida en convenios con centros privativos de libertad. Ujú, Entonces, hay una propuesta interesante a nivel teórico de implementar tratamiento en cárceles con adultos y centros juveniles con adolescentes. Privación de libertad. El tema es que la propuesta carece de lo siguiente, de la implementación per se. Pero obviamente es importante trabajar con población vulnerable. En este caso, personas privadas de libertad, se encuentra la famosa relación droga-delito. Es decir, muchas personas que hacen una conducta de adicción o consumo de drogas y esta conducta los lleva a delinquir. Entonces nos preguntamos, ¿hay que trabajar el crimen? Sí, pero también la adicción. Entonces ahí se ve de alguna forma la intervención especializada. Lo que falta sería aquí, repito, la implementación de recursos humanos, equipamiento y infraestructura, que lamentablemente en el tema de la cárcel es muy deficiente, por un lado. Segundo, hay una cosa interesante que plantean los famosos tribunales en drogas. ujú. Dar atención especializada a personas que tienen un consumo de drogas y que tienen, repito, delitos leves. Entonces, en ese sentido se piensa, si queremos también trabajar en la criminalidad, hay que trabajar este fuerte componente. Obviamente esto requiere, repito, condiciones mínimas de atención, que todavía, Ujú. repito, en el país estamos, diríamos, en debe. Ok, bien, bien. Gracias Ángela por por tu pregunta y gracias también profesor por poder responderlo. Eh, este video está auspiciado por nadie. Así que suscríbete, dale like, comparte, realmente apoyas muchísimo haciendo eso. Dicho esto, puedes seguir con el video. Ujú. ¿Qué cambios a usted le gustaría ver en las políticas públicas o en el sistema de salud mental respecto al tratamiento de adicciones? Mira, si me dices alguna recomendación, yo espero que el Estado de manera gradual invierta en salud mental, porque hoy en día la inversión en salud mental es todavía muy pequeña. Entonces, vemos, saben ustedes, a nivel de medios de comunicación, una gran realidad. Hay un deterioro en salud mental. Entonces, se requiere una política de inversión en qué? En atención de salud mental, a nivel de consejería, tratamiento y todo lo que esto requiere. Entonces, hay un debe. Y dentro de salud mental encontramos ansiedad, depresión y adicciones. Ujú, Entonces, si hay una mejoría de salud mental, los usuarios, repito, tendrían una mejor capacidad de acceder a atenciones especializadas. Ahora, si hablamos exclusivamente de drogas, ¿qué falta en el país, por ejemplo? Tenemos solamente a nivel de país un solo centro llamado Comunidad Terapéutica para Adicciones, se llama internamiento residencial, que es el centro de rehabilitación de ñaña. Falta por ejemplo en el país un centro Comunidad Terapéutica para Mujeres, que no existe. Es decir, ujú, una mujer que tiene una adicción no tiene la capacidad de ir, repito, a un centro de internamiento. Hay solamente ujú, pabellones que están en hospitales, llámese Alcorrera, Palizá, pero falta, repito, este modelo. O, por ejemplo, para adolescentes. ujú, Si hoy en día hay un adolescente que hace una conducta adictiva y que quiere un tratamiento prolongado, no hay ese espacio, por ejemplo, a nivel del país. ujú, Entonces, falta mucho la inversión, repito, lo que es salud mental. Quizás obviamente se piensa, ¿no? La prevención es lo mejor, totalmente de acuerdo, pero hay que tomar en cuenta la prevención, la intervención breve y en caso en el cual ya la adicción está instalada, que tratamiento que sea de calidad y que sea adecuado, hay que requerir. En este caso, el Estado tiene la responsabilidad, por parte de la guía de política pública, y hacer, esperemos, estas mejoras a futuro. ujú. Bien. Aprovecho también para mandar un saludo al Círculo de Prevención en Adicciones, que son un nuevo grupo que ha salido también de San Marcos, que estudiantes que están interesados justamente en el tema de adicciones. Así que a la gente que pues está conectada también los invito a que los puedan seguir en sus redes. Están haciendo un bonito trabajo, un excelente trabajo respecto a esta temática.
y gracias también por acompañarnos en esta entrevista y también acompañar al profesor. Nos hacen una pregunta. ¿Qué tan eficaz son los grupos de apoyo como Alcohólicos y Anónimos y otros grupos de acuerdo a la adicción en el proceso de abstinencia? Uy, buena pregunta. Excelente pregunta. Sí, sí. Vamos a encontrar que en adicciones encontramos no un camino, encontramos caminos. Entonces, obviamente uno como psicólogo, profesional en este caso de salud mental, buscamos un camino científico, que es en este caso psicoterapia, tratamiento de intervención, según la modalidad que uno plantea. Pero ¿qué pasa? Vamos a encontrar que en adicciones encontramos alternativas de ayuda, profesionales y no profesionales. En esa línea está lo que comenta la pregunta, los grupos de autoayuda. Llámese AA o NA, que son los más conocidos. AA, Alcohólicos Anónimos. NA, Narcóticos Anónimos, que por ejemplo a nivel mundial están difundidos. ¿Y esto qué implica? Que, por ejemplo, hay grupos donde se reúnen usuarios de manera voluntaria y confidencial para hacer un grupo de soporte y acompañamiento, donde se plantea lo siguiente: la herramienta de ayuda mutua hacia el cambio. Entonces, hay grupos, por ejemplo, a nivel de Lima y del país que se reúnen a la semana, generalmente de manera interdiaria. Van los jóvenes o adultos y se reúnen para hacer un grupo de soporte. Y yo personalmente te cuento que he asistido en más una oportunidad, casi como 6 meses, estando en los grupos y viendo un poco la dinámica. Entonces, ¿hay qué pasa al respecto? Yo diría que es un grupo de soporte y que es un aliciente. Lo que ha faltado es lo siguiente: hacer una evaluación de ese trabajo. Y los grupos tienen una filosofía, que son asociaciones, repito, sin fines de lucros y que no permiten hacer ese tipo de evaluación. Entonces, tú puedes encontrar personas que el grupo les funciona, ayuda a cambiar, y gente que lamentablemente el grupo no funciona. Entonces, es como que un soporte. Yo que les recomiendo en el trabajo profesional, es una herramienta que si uno considera la puede tomar en cuenta. Es decir, pensar, bueno, tengo mi paciente, le voy a hacer su psicoterapia, su atención psicológica o médica psiquiátrica, si no sea el caso con la actividad de derivación. Si el paciente tiene tiempo, disponibilidad y requiere mayor soporte, se puede recomendar un grupo de tratamiento de manera complementaria. Eso, es decir, ¿qué puede sumar? Tomando en cuenta, repito, el grupo tiene una filosofía y ver también si en este caso el usuario se adapta a la filosofía. Otra posibilidad, un ATP grupo profesional, pero de alguna forma a veces pasa que en el contexto peruano, y hay que decirlo, hay un déficit a nivel económico. Entonces a veces el costo de la atención es una barrera. Pero otros grupos son gratuitos. Entonces, entre que esté en la casa y no haga nada y vaya a un grupo de soporte, es una recomendación. Claro. Repito, lo que no hay es una evaluación científica de la eficacia de tu grupo, pero sí se toma en cuenta, repito, que hay muchos testimonios que el grupo funciona. Por ejemplo, actualmente te comento el grupo de AA, el presidente, de AA en el Perú, es un psicólogo, samarquino, y tiene esta visión de buscar que los grupos se puedan difundir realmente a un mejor impacto. Así que hay que verlo como una herramienta, repito, de soporte, pero me tomamos en cuenta esto, que falta ese tipo de evaluación científica que no se ha hecho. Parte de la filosofía, repito, de grupos planteados. Perfecto. Y ya para ir cerrando, tenemos dos preguntas más. Una es que, bueno, ¿es posible, digamos, dejar una adicción aún así sin un proceso psicoterapéutico? Confirmo. Okay. Sí, es que mira, uno puede leer muchos libros, guías, manuales, ¿no? Psicoterapia en evidencia, TCC, contextual, lo que tú quieras. Pero en adicciones, me explicaban los maestros, no hay dogmas. Es decir, no todo está escrito en piedra. Y hay mucha gente que por factores individuales, sociales, históricos o de desarrollo, tienen en la vida experiencias que pueden hacer un giro. Por ejemplo, hacen el famoso desistimiento, hacen el abandono del consumo de manera espontánea por motivos X. Por ejemplo, hacen quizás una migración o hacen un cambio de residencia. Otros, nacimiento de un hijo. Otros se casan. Es decir, hay experiencias humanas que pueden generar en el paciente
este clic de decidir un día empezar a dejar de consumir. Y esto es frecuente. Otro, por ejemplo, se acerca mucho a la vida espiritual. Entonces, ¿qué se plantea? Si bien se recomienda la intervención profesional, no podemos dejar de lado que mucha gente, a veces por factores, repito, personales propios, variables psicológicas, empieza a tener un cambio. Entonces, quizás la idea es la siguiente, ¿no? Como profesionales tengamos la apertura y siempre recomendar tratamiento profesional. Pero también tome en cuenta lo siguiente, ¿no? Que la atención profesional puede acelerar o mejorar una recuperación. Y a veces, repito, hay quizás otras variables sociales, ambientales, contextuales, que podrían favorecer que una persona de repente empiece a dejar una sustancia, una enfermedad, por ejemplo. Entonces hay que tomar en cuenta eso para ver cómo esa herramienta la aprovechamos para la terapia, para el manejo de casos. Entonces, eso es un testimonio, ¿no? Y ahí quizás tenemos esa flexibilidad y apertura del caso. Obviamente, como gente de psicología, recomendamos la atención profesional, porque es la vía quizás de mayor predicción, claro, de mayor probabilidad a una recuperación. Pero no dejemos tampoco de lado esos casos que a veces se dan, con el cual la gente a veces, por motivos X, repito, pueden hacer una abstinencia o dejar, repito, la vida adictiva. Sí, sí, y lo comentaba porque creo que la mayoría de casos que he visto, al menos que he escuchado, ¿no? De adultos que han sido pues alcohólicos, terminan dedicándose a la religión y ya no vuelven a consumir este Así es. alcohol. Y es algo guau, digo, ok, bien. Y ya para ir despidiéndonos, en caso de que, bueno, no creo que esté aquí, pero igual y esto va a quedar grabado y pues lo va a ver mucha gente. ¿Hay algún mensaje clave que quisiera dejar para quizás colegas o personas que están en proceso de recuperación respecto a adicciones? El mensaje es el siguiente, ¿no? Primero, para los profesionales y el público en general. Creo que para profesionales es importante hacer lo que te gusta e involucrarte en la profesión. Entonces, cada persona tiene, diríamos, no sé, pues, motivaciones de trabajar. Y en adicciones hay que encontrar esa motivación. Tienes que creértela, creer en la recuperación y estar un poco, diríamos, involucrado en el trabajo profesional. Dar siempre lo mejor que uno puede hacer, tanto a nivel personal como a nivel de capacitación o a nivel de manejo de caso. Y para el público que tenga esta conducta problema o esté con indicadores, yo siempre digo importante, ¿no? Siempre pensar en buscar ayuda. Cualquier ayuda es buena, profesional en el mejor de los casos. Y si no lo es, quizás de repente ayuda en la familia, una ayuda espiritual, es decir, buscar un tipo de ayuda. Todo empieza con el reconocimiento de que algo está pasando. Ese es el punto clave. Una persona se da cuenta que algo está pasando y empieza el cambio. Entonces yo los invoco, los invito a buscar ayuda de manera gratuita, confidencial. De repente tiene un sector de salud, qué sé yo, pero es importante iniciar el cambio. Romper esa barrera del miedo y tomar en cuenta que mucha gente, y esto lo repito, mucha gente pasa por esto, pero son temas a veces un poco, entre comillas, medio tabú, ¿no? Que no se habla de manera muy social. Pero sí, repito, gente que pasa por esto y hay muchos casos de recuperación y de mejora. Al final, ¿qué buscamos aquí? Mejorar a las personas en su estilo y calidad de vida. Entonces, en ese sentido, quizás sea un riesgo propio de un familiar cercano. Ese consejo, esa ayuda es importante, repito, para generar una mejor sociedad. Ok, bien. No quería cerrar sin responder esta última pregunta que nos la hace, bueno, no voy a decir bien el nombre, pero ¿el shock traumático puede extinguir una conducta adictiva? Mira, las terapias aversivas eran muy populares en los años 70. Okay. Terapias de shock, terapias de que estaba expuesto a un estímulo muy aversivo, eran en los 70 muy populares. Hoy en día son acciones no recomendadas por el tema ético. Entonces, quizás la terapia, entre comillas, del miedo, del susto o de una consecuencia aversiva, hoy en día es contraproducente. Okay. Entonces, creo que hoy en día hay que buscar mejores herramientas. Quizás funcione lo que decía la ciencia, ¿no? Funcionan a corto plazo. En el momento impacta, pero a largo plazo las personas
nuevamente van a retornar esa conducta. Hay que buscar algo mucho más, digamos, significativo, de mayor trascendencia, como es, repito, la toma de conciencia del problema. Bien, bien, listo. Y ya con eso nos despedimos con el mensaje también de CPA. Muy buena entrevista, felicitaciones, excelente información brindada por el especialista. Y bueno, nuevamente, profesor, gracias por tomarse un tiempo y por la disponibilidad también de poder estar aquí y responder un par de preguntas que pues va a ser muy valioso para las personas que lo están escuchando y las personas que lo vean después. Gracias nuevamente. A ti, gracias por la oportunidad, un saludo a la comunidad y siempre busquemos dar una atención a la población con responsabilidad y con mucha vida profesional. Así que excelente a todos. Saludos. Listo, muchas gracias.